En el corazón dorado del palacio de Al-Zarra, el jeque billonario buscaba en el silencio una respuesta que ningún oro podía comprar. ¿Cómo enfrentaría la sombra invisible que amenazaba destruir su linaje? La infertilidad, cruel y despiadada, se había instalado en su vida como un huésped no invitado, fracturando su orgullo y dejando cicatrices silenciosas bajo la opulencia que lo rodeaba. El emirado extendía sus arenas doradas hacia el infinito, donde el sol abrasador se combinaba con el aroma penetrante de las especias exóticas que llenaban los pasillos del palacio. Las puertas talladas en madera de cedro se abrían hacia salones adornados con veintenas de lámparas de cristal, que destellaban como constelaciones, iluminando cortinas de seda que caían suavemente, susurrando secretos veteranos. El aire estaba impregnado con un incienso dulce y amargo, mientras en el exterior el desierto susurraba bajo el manto silencioso de la noche. En el centro de aquella magnificencia, el jeque permanecía inmóvil, su mirada distante y oscura como un pozo sin fondo. Aquellos ojos impenetrables, reflejo de un corazón herido, se posaban en una tumba antigua, custodio de su legado familiar que ahora parecía condenado al olvido. Su silencio era un grito contenido, su postura erguida, pero frágil, como una estatua dorada a punto de quebrarse. Fue entonces cuando la doncella apareció. Su presencia, humilde y serena, contrastaba con la pompa del palacio. De piel tersa y manos suaves, traía consigo un aura de calma y sabiduría ancestral, como si llevara el desierto en sus venas y la esperanza en el alma. Su perfume era una mezcla leve de mirra y flores silvestres, y su mirada, franca y firme, rozaba la superficie fría del jeque con un desafío silencioso. La primera palabra que pronunció fue un bálsamo inesperado en medio de la tormenta interna del jeque. No ofrecía falsas promesas ni consuelos fáciles, sino la paciencia y el cuerpo firme de alguien que comprende las heridas que no se ven pero duelen más. El jeque, orgulloso y acostumbrado a controlar todo a su alrededor, sintió como ese encuentro sacudía su mundo, quebrando muros construidos durante años de aislamiento. Los silencios entre ellos estaban cargados de preguntas no formuladas, de deseos reprimidos y de una tensión que ni la opulencia ni el poder podían apaciguar. Cada mirada que compartían era un campo minado donde la vulnerabilidad y el orgullo se enfrentaban. Una lucha sutil que dibujaba el inicio de un vínculo inesperado. La doncella, con su fortaleza callada, parecía saber que el poder verdadero no residía en coronas ni riquezas, sino en el coraje para enfrentar lo prohibido y lo oculto. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a asomar, una sombra recayó sobre el destino del jeque billonario. En un antiguo cofre, entre pergaminos olvidados y relicarios cerrados con llave, se halló un secreto que la doncella había guardado con celo. Un secreto antiguo, tan capaz de herir como de destruir. Una verdad que podía desafiar todo lo que el jeque creía imposible y remodelar para siempre su existencia. Antes que el próximo secreto de este emirado sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos están por tejerse, y no quiero que te pierdas ni un momento. Deja tu like si el corazón de nuestro jeque billonario ya te ha atrapado. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro crees. ¿Qué nos espera? Tu pasión por estos dramas es lo que nos inspira a continuar. Gracias por estar con nosotros. El aire en el salón principal del Palacio de Al-Zarra
parecía haberse vuelto más denso, casi tangible, como una nube cargada de incertidumbre, que amenazaba con estallar en cualquier momento. El jeque billonario continuaba estático frente al cofre antiguo, sus dedos rozando con cautela la superficie desgastada, recuerdo de tiempos que preferiría olvidar. La doncella, de pie a su lado, lo observaba en silencio, consciente de que aquel instante marcaría un antes y un después en la historia, no solo del emirado, sino también de ellos dos. El secreto guardado con celo se reveló por fin entre pergaminos amarillentos y objetos de valor inapreciable. Una carta, escrita con tinta desvanecida, que relataba el destino de un antepasado maldito, cuya infertilidad había sido solo la punta de un iceberg de traiciones y pactos oscuros. El jeque sintió como un frío helado le atravesaba el cuerpo, un estremecimiento que no tenía nada que ver con el desierto nocturno que rodeaba su morada. Esto cambia todo, musitó, sin apartar la vista de aquella escritura antigua, mientras la doncella permanecía inmóvil, su semblante firme pero con un brillo inconfundible de preocupación. Durante años había enfrentado 1000 batallas, enemigos visibles, traiciones en los salones dorados, desafíos para mantener su linaje intacto, pero nada lo había preparado para la revelación de que su infertilidad no era un destino impuesto por el azar, sino la consecuencia directa de una maldición ancestral, un legado oscuro que se había colado en sus venas sin que él lo supiera. La doncella dio un paso adelante, su voz suave pero decidida. Jeque, no estás solo en esto. El amor y la verdad pueden romper las cadenas más fuertes si hay valentía para enfrentarlas. Su mirada se clavó en la del jeque, desafiándolo, invitándolo a abandonar la coraza impenetrable que durante años había sido su escudo. Fue en ese momento cuando el silencio fue roto por un sonido sutil, casi imperceptible, el murmullo lejano de pasos apresurados que se aproximaban por los corredores del palacio, cortando la calma con la promesa de una nueva amenaza. No podemos dejar que esta verdad salga a la luz antes de tiempo, dijo el jeque, con una mezcla de autoridad y miedo velado. Hay quienes desearían aprovecharse del desconocimiento del pueblo y destruir todo lo que hemos construido. La doncella asintió en silencio, comprendiendo que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, en la sombra de una cortina, bordada con hilos de oro, dos figuras observaban con ojos calculadores. El primo del jeque, Nasser, cuyo resentimiento hacia el líder del emirado había crecido con cada año de poder implacable. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel al escuchar de lejos las palabras destinadas al jeque, sin sospechar que la doncella también era parte vital del juego de poder. El jeque está más vulnerable de lo que pensamos, murmuró Nasser. Ese secreto será nuestra llave para arrebatarle todo. De vuelta en el salón, el jeque respiró hondo y se volvió hacia la doncella con una nueva determinación. Debemos encontrar la forma de romper esta maldición, y no me importa lo que cueste. No permitiré que mi sangre desaparezca sin luchar. Sus ojos, antes apagados, brillaban ahora con un fuego salvaje, mezcla de desesperación y esperanza. La doncella acercó una mano temblorosa a la suya, un gesto pequeño pero cargado de significado. En ese contacto se sellaba una promesa silenciosa, un vínculo que trascendía rangos y riquezas, un compromiso nacido en el corazón mismo de la adversidad. La noche avanzaba y el desierto parecía responder con un viento creciente que arañaba las rejas de las ventanas. El jeque y la doncella
se preparaban para un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Entre las paredes doradas del palacio, la lucha por la verdad se convertiría en una guerra de voluntades, donde no solo su amor estaría en juego, sino también el destino de todo un pueblo. Antes de que pudiera asimilar la magnitud del desafío, una nueva revelación llegó a sus oídos. La voz de un mensajero interrumpió la quietud como un preludio de tormenta. Su Alteza, hay noticias de Oasis de Alcamar. Se ha visto una figura que podría cambiarlo todo. El jeque apretó la carta con fuerza, sintiendo que cada segundo que pasaba lo acercaba más al abismo o a la salvación. Su mirada se elevó hacia el horizonte invisible tras las ventanas del palacio. Sabía que al amanecer todo sería distinto, que la sombra que amenazaba con destruir su linaje tendría que enfrentarse no solo a su poder, sino a la fuerza inesperada que la doncella despertaba en él. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de promesas no dichas. El destino comenzaba a tejer sus hilos con una urgencia que nadie podría detener. Y justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderlo, un susurro desde atrás le advirtió algo que heló su sangre. No todos quieren que ese secreto se revele, jeque. Algunos preferirían verte caer. El jeque billonario giró lentamente y encontró en los ojos de la doncella no solo la preocupación, sino una determinación inquebrantable. «Entonces lucharemos juntos», respondió, con un tono firme, el eco de un corazón herido que aún así se negaba a rendirse. El silencio volvió a inundar la estancia, pero esta vez había en él una promesa de tormenta y cambio. El palacio, centro de poder y de secretos, resonaba con la certeza de que aquel era solo el comienzo. Y fuera, en las arenas que parecían eternas como su destino, un eco de pasos lejanos anunciaba la llegada de alguien que cambiaría para siempre el juego. La noche avanzaba en el palacio de Alzarra, acentuando las sombras que habitaban cada rincón, guardianas silenciosas de secretos que ahora temblaban a punto de ser revelados. El jeque billonario permanecía frente al cofre, el cuero curtido de la carta antigua rozando sus dedos temblorosos, mientras en su mente resonaban los ecos de una maldición que había enraizado en la sangre de sus ancestros. El aire, cargado de incienso y misterio, parecía pesar sobre sus hombros. Su pecho se contraía con la fuerza de una tormenta a punto de estallar, mezcla de temor y una determinación voraz que desgarraba su interior. La doncella a su lado no apartaba la mirada, firme, como la roca que sostiene al oasis frente a la arena movediza. Si es verdad lo que dice esta carta, su voz, áspera por la gravedad del descubrimiento, apenas fue un susurro. No solo mi legado está en juego, también lo está mi ser más profundo. Ella inclinó la cabeza, esa leve reverencia que ocultaba miles de palabras no dichas, pero sus ojos destellaban con aquella luz tenue y cálida de quien ha enfrentado sus propias tormentas y sabe que el camino es oscuro, pero no imposible de recorrer. No es solo un destino impuesto, jeque, dijo con voz serena, su tacto rozando ligeramente la palma del hombre. Hay fuerzas mayores y también la opción de romper con esa cadena, pero la valentía necesaria para ello debe surgir en usted, en nosotros. Él apretó con fuerza la carta, sintiendo cómo el pergamino parecía arder bajo su piel. De repente, un sonido cortó esa tregua momentánea. Pasos apresurados, eco abrasador que rompía el silencio con promesas de peligro. La mirada del jeque se tensó, su cuerpo se erguió aún más, imponente y vulnerable a la vez. «¿Quién se atreve a irrumpir a estas horas?», musitó.
sus ojos buscando la fuente de aquella intrusión. Un hombre joven, sudoroso y con el rostro demudado, apareció en la puerta del salón, su voz atropellada por la urgencia. «Su Alteza, hay noticias desde el oasis de Alcamar», jadeó. «Una figura ha sido vista en las sombras. No coincide con ningún visitante conocido e inspira temor». El jeque frunció el ceño, sintiendo cómo una ola de peligro se colaba en aquel refugio dorado. El eco de sus antepasados, atrapados en pactos oscuros, parecía agitarse para advertirle que la batalla que parecía personal ahora amenazaba con volverse pública. La doncella, percibiendo el cambio en su semblante, susurró al oído del jeque: «No todos desean que esta verdad salga a la luz. Hay ojos en la corte que prefieren mantener el manto de silencio y la sombra del engaño». El corazón del hombre, latiendo con fuerza, encontró en ella una fuerza inesperada, un ancla ante la tormenta. «Debemos movernos rápido», declaró. «No puedo permitir que este secreto sea usado para derribar lo que tanto he forjado». Mientras la tensión crecía dentro del palacio, en la penumbra del corredor adornado con tapices bordados, una figura observaba con una sonrisa que ocultaba más que malicia. Nasser, el primo del jeque, respiraba la oportunidad como un depredador que huele sangre fresca. Para él, la vulnerabilidad mostrada era el regalo más preciado. «Con ese secreto en manos equivocadas», murmuró con desprecio, «todo Al-Zarra caerá en nuestras manos». Un rayo de luz fugaz atravesó los vitrales, iluminando por un instante el rostro del jeque. Aquel hombre fuerte y orgulloso, cuya alma ahora se debatía entre el peso de su linaje y el deseo latente de redención. La doncella, consciente del peligro que se avecinaba, tomó la iniciativa. «Hay algo más. Ayer, antes del sol ocultarse, alguien dejó este objeto en mi habitación». Extendió una pequeña caja ornamentada, cubierta en oro y con símbolos ancestrales. «Es un amuleto. Decía que puede romper maldiciones, pero su poder solo se desbloquea con fe verdadera y sacrificio». El jeque tomó la caja entre sus manos, sintiendo el frío del metal contra su piel. Un temblor de esperanza y miedo recorrió su cuerpo. «¿Sacrificio?», preguntó, sin apartar la vista del amuleto. Ella asintió sin vacilar. El amor no es el único sacrificio que se necesita para sanar una herida tan profunda. «Jeque, usted deberá decidir qué está dispuesto a perder». El silencio se apoderó del salón mientras la tormenta exterior comenzaba a rugir. Las dunas del desierto parecían latir con cada vendaval, como si la misma tierra contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. El jeque cerró los ojos un instante, y en ese breve momento, detrás de su máscara de líder absoluto, la humanidad habló con voz rota. «He temido más al abandono que a la muerte», susurró. «Pero esta noche entiendo que lucharé también contra mí mismo». Ella colocó su mano en su corazón, sintiendo los latidos que marcaban un nuevo comienzo y una promesa de cambio. «No está solo. Jamás lo estará». Justo cuando el viento parecía llevarse sus palabras, un grito desgarrador se oyó en lo profundo del palacio, brutal y urgente. Una llamada que rompía cualquier esperanza de calma. El jeque giró con rapidez, sus ojos brillando con el fulgor de una tormenta desatada. «¿Qué ha ocurrido?», exigió. La doncella aspiró hondo y con una mirada que quemaba por dentro, preguntó con voz baja pero firme: «¿Podemos ya confiar en alguien dentro del palacio?». Antes de que pudiera recibir respuesta, una figura osciló entre las sombras del pasillo. Un mensajero con la capa raída, soportando una herida evidente en el costado. Con esfuerzo, alcanzó las palabras que hicieron que el corazón del jeque se congelara.
Su Alteza, jadeó. En Alcamar ha sido secuestrada Laila. El nombre resonó con el doble filo de un puñal en el alma del jeque. Laila, la doncella, la única que había tocado con genuino calor ese corazón congelado. Sus manos apretaron la carta, el amuleto y el peso de un destino que ahora se extendía más allá del palacio, más allá del linaje. El jeque billonario alzó la vista al cielo nocturno, donde la luna se ocultaba tras nubes de tormenta. Entonces no hay tiempo que perder, y en ese instante sus ojos reflejaron la fiera que se alza para proteger lo que ama y para enfrentar un enemigo que acecha con la sombra de 1000 traiciones. El destino de Al-Zarra y la lucha por su propio corazón estaban a punto de transformarse para siempre. La sombra se extendía en el palacio de Al-Zarra como un manto denso, mientras el jeque billonario sostenía con fuerza la pequeña caja dorada entre sus manos temblorosas. El amuleto pulsaba con un frío extraño, como si supiera que dentro de aquel recinto se libraba una batalla invisible, pero definitiva. La noche avanzaba implacable afuera, mientras en el corazón del palacio la tormenta interna alcanzaba su punto más crítico. Sus ojos ardían con una mezcla imposiblemente densa de dolor y determinación. El nombre de Laila seguía resonando en su mente como una campana que no se podía silenciar. La doncella, cuyo silencio antes era fortaleza, ahora dejaba entrever un velo de miedo contenido, pero también una convicción inquebrantable. ¿Cómo pudo alguien llegar hasta ella sin que nadie lo advirtiera?, musitó el jeque, con la voz cargada de un furor contenido que amenazaba romper su compostura. Su mirada recorrió el amplio salón, buscando culpables invisibles en los reflejos de las lámparas que titilaban como estrellas moribundas. La doncella tomó aire profundamente, sus palabras delicadas como el perfume de la mirra que impregnaba el ambiente. No fue por falta de vigilancia, Su Alteza. El peligro siempre ha estado oculto entre nosotros, disfrazado de alianzas, susurros y oportunidades aparentes. Nacer no es el único que juega con fuego. Cada palabra parecía un disparo silencioso en el salón dorado. La traición no era solo una sombra lejana, sino una presencia palpable que observaba, aguardaba a su momento para atacar. El jeque dejó caer la caja con un sonido sordo sobre la mesa de cristal, rompiendo el silencio en 1000 pedazos invisibles. Entonces debemos actuar, y rápido, decretó, con la voz quebrada pero firme. Cada minuto que pasa puede ser fatal para Laila y para todo lo que este linaje representa. El eco de su decisión reverberó entre las paredes cubiertas de tapices bordados, mientras una sensación de urgencia palpaba el aire como el latido acelerado de un corazón en peligro. La doncella se acercó, sus ojos encontrando los del jeque, con un destello que era a la vez humilde y desafiante. Su Alteza, antes de buscarla en las arenas del desierto, debemos entender el poder del amuleto que he recibido. No es un simple objeto, sino un vínculo entre el presente y el legado de nuestros ancestros. Su fuerza puede ser la llave para romper la maldición que nos oprime. Él alzó la mirada. Cada centímetro de su cuerpo emanaba una tensión palpable, como el filo de una espada a punto de caer. ¿Y qué cuesta desbloquear ese poder?, preguntó, la voz apenas un susurro, cargada de miedo y esperanza. ¿Qué sacrificios nos exige? La doncella sostuvo el amuleto con delicadeza, como si tuviera vida propia. El amuleto responde a la verdad y a la fe, pero para que su poder sea real, alguien debe entregar lo que más teme perder:
Solo así podrá purificar la sangre manchada por generaciones de secretos y traiciones. El jeque apretó el puño, sintiendo cada palabra como un golpe directo a sus entrañas. La idea de perder más le desgarraba el alma, pero el brillo fiero en sus ojos indicaba que estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Mi orgullo, mi poder, mi propio corazón si es necesario, declaró. No permitiré que mi linaje desaparezca sin dejar batalla. Un silencio pesado cayó sobre la estancia. Afuera, un viento rugiente arrancaba las cortinas de seda, envolviendo al palacio en un susurro amenazante que parecía anunciar el inminente choque de destinos. De repente, la puerta se abrió con estrépito, y dos guardias entraron en el salón, sus rostros marcados por la preocupación. «Su Alteza», anunció uno de ellos, jadeante. «Hemos recibido informes de movimientos extraños cerca del oasis de Alcamar. Hay indicios de que Nasser ha comenzado a movilizar sus aliados». Una corriente gélida recorrió el cuerpo del jeque. La traición no solo era interna, sino que se extendía como una plaga voraz que ponía en riesgo no solo su sangre, sino a todo su pueblo. «¿Cómo es posible que este traidor tenga tanto poder?», rogó con una mezcla de rabia y desesperanza mientras su mirada se fijaba en la doncella que permanecía a su lado. «¿Cómo enfrentaremos esto sin dividirnos desde dentro?», ella respondió con la calma de quien sabe que la fuerza no reside solo en números, sino en la convicción. «No estamos solos, jeque. Yo estoy aquí, y hay otros que aún creen en el honor y la verdad. Pero debemos ser cautelosos, porque el enemigo no se revela con facilidad». Una súbita fragilidad apareció en los ojos del jeque, el reflejo de un hombre a punto de perderlo todo salvo una última esperanza. «Laila», murmuró, «ella es mi luz en esta oscuridad, y no permitiré que la oscuridad gane». Luego se giró hacia la doncella con un gesto firme y decisivo. «Prepárate. Partiremos hacia Alcamar con la primera luz. Esta noche debemos trazar nuestro camino y sellar nuestro destino». Ella asintió, sintiendo en el aire el peso de la promesa que ambos acababan de hacer. Una alianza forjada en la urgencia y el peligro, en la que el amor y el deber se entrelazaban indisolublemente. Mientras las velas se consumían lentamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, una figura silenciosa se retiraba a escondidas por un pasillo adyacente. Sus ojos brillaban con la fría intensidad de una serpiente al acecho. Nasser, con una sonrisa cruel, acariciaba un rollo de pergaminos sellados con un emblema desconocido. «Esta guerra apenas comienza, jeque», susurró para sí mismo, «y el verdadero poder está en quien controle los secretos más oscuros». En el último instante antes de cerrar la puerta, la figura irradiaba la certeza de que el destino de Al-Zarra estaba más cerca que nunca de romperse en 1000 pedazos. El jeque, sin saberlo aún, estaba por enfrentarse a un enemigo que no solo quería destruir su linaje, sino borrar para siempre la esperanza nacida de un amor inesperado. Y en la penumbra del palacio, una sombra antigua despertaba con un suspiro que era un contraste absoluto. Un silencio pesado impregnado de incienso y preocupación que parecía suspender el tiempo en un instante vital. El cofre antiguo permanecía cerrado al costado, pero la pequeña caja dorada con el amuleto descansaba ahora en la palma del jeque, tan frío y pesado como el destino que le aguardaba. Los dedos del jeque temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la batalla interna que consumía su alma. Cada latido era un martillo que golpeaba su orgullo, aquel orgullo forjado en años de poder inquebrantable, y sin embargo, ahora vulnerable como nunca. «Laila», pronunció con voz ronca el eco de su nombre llenando el amplio salón. «¿Quién se atreve a tocarla y quedarse impune?».
La doncella permanecía a su lado. La fuerza contenida en su postura desafiaba el terror que rodeaba la escena. Sus ojos, que antes irradiaban esperanza, ahora brillaban con la determinación férrea que sólo la desesperación sabe forjar. Un suspiro pesado escapó del jeque, mientras sus ojos recorrían cada rincón del salón, buscando respuestas o la mínima señal que indicara el origen de la traición que se había infiltrado de manera invisible en su palacio. Nasser ha comenzado, dijo la doncella en voz baja, pero no es él solo. Hay otros, ojos que observan desde las sombras, dispuestos a destruirlo todo. El jeque apretó con fuerza la caja, sintiendo que el frío del amuleto le recordaba lo frágil que era su mundo, a pesar del oro y la gloria que lo rodeaban. Sacrificio, su voz era apenas un susurro, una lucha entre el miedo y la esperanza. ¿Qué es lo que necesito dar? Acercó una mano suave, la tocó con la suavidad de quien sostiene una vida frágil. Tendrá que entregarlo todo, su verdad, sus miedos, incluso parte de su alma. El amuleto no responde solo a una fe superficial, sino a una voluntad dispuesta a renacer tras la tormenta. El silencio se apoderó de la estancia, un instante denso donde el aire parecía haberse transformado en plomo, y el lujo del palacio en prisión dorada. De repente, pasos acelerados interrumpieron la paz rota. Dos guardias irrumpieron con rostros tensos y voces cargadas de alarma. Su Alteza, el oasis de Alcamar, no descansa, anunció uno. El sudor perlaba su frente. Nasser moviliza sus filas. La traición se acerca como una sombra que no podremos evadir por mucho tiempo. El jeque sintió que su corazón se contraía en un puño invisible. Cada palabra era un golpe directo a la esperanza que apenas comenzaba a tomar forma. No podemos permitir que divida nuestro pueblo, respondió con una autoridad renovada. La fuerza está en la unidad. Nos moveremos antes de que la oscuridad tome pie firme. Sus ojos se posaron en la doncella, y en ellos se reflejaba un fuego inesperado, una promesa silenciosa que solo ella parecía capaz de entender, pues había sido el único faro en su larga noche. Partiremos antes que amanezca, decretó. Laila necesita saber que no está sola. Ella asintió, reconociendo la nueva alianza forjada en medio del caos. Las cortinas de seda susurraban a su paso, mientras una figura oscura se desvanecía en el corredor detrás de ellos. Nasser, el primo, sonreía con la crueldad de quien se sabe dueño de un secreto aún mayor. Creen que luchan contra fantasmas, murmuró para sí. Pero todo acabará cuando revele la verdadera maldición que pesa sobre esta sangre. El jeque se alejó hacia una ventana, la luna asomando débilmente detrás de nubes cargadas de tormenta. Sus pensamientos eran una maraña oscura, pero entre ellos brillaba una chispa indomable. No solo defenderé mi linaje, musitó, la voz cargada de un dolor antiguo. Lucharé por ella. La doncella se acercó lentamente, su sombra fundiéndose con la suya en un tenue abrazo invisible. Su sacrificio será la llave, contestó, la firmeza de su mirada atrapando la suya. Pero recuerde, jeque, hay más en juego que la fuerza de su sangre. Un grito desgarrador resonó en las profundidades del palacio, apagando la respiración contenida de los presentes. El eco retumbó como una advertencia mortal. El jeque giró con rapidez, sus ojos centelleando con la furia de un león herido. ¿Qué ha ocurrido ahora?, exigió, su voz una mezcla de orden y temor. La doncella respiró hondo, sabiendo que la calma era solo un vestigio efímero. Es Laila. Sus palabras eran cuchillas. Ha ocurrido algo que cambiará todo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe,
y un mensajero apareció, tambaleándose, con la capa desgarrada y heridas frescas sangrando en su costado. Su aliento era irregular y sus ojos reflejaban la desesperación de quien trae malas noticias. Su Alteza, jadeó, han secuestrado a Layla. En el oasis de Alkamar, la han llevado. El jeque sintió que el tiempo se detenía. Todo el peso de su mundo cayó sobre sus hombros, y el frío del amuleto se convirtió en un calor abrasador. Sus puños, antes temblorosos, se cerraron con fuerza descomunal. Esto no quedará impune, declaró con voz rota. La tormenta que amenaza al palacio será la misma que arrase a quienes osen tocarlos. La doncella se acercó, colocando una mano en su pecho, donde aún latía el corazón herido y orgulloso del jeque. Juntos haremos que la luz venza la sombra, susurró, porque esta batalla no es solo por un linaje, sino por el amor que con valentía se niega a morir. En ese momento, el viento rugió fuera, arrancando las llamaradas de las velas y lanzando sombras danzantes sobre las paredes. El palacio quedó envuelto en penumbras profundas, como si la misma noche fuera cómplice de la lucha que recién comenzaba. Una sombra se movió silenciosa en el corredor, y una voz susurró, tan fría como la muerte. No saben lo que han desatado. El jeque billonario apretó los puños. Sus ojos resquebrajaron el silencio con un brillo feroz. Entonces que venga, musitó, porque ya no temo a las sombras. Soy el fuego que las consume. El palacio de Al-Zarra parecía sumido en un silencio aún más profundo, desde que la noticia de la captura de Layla había sacudido sus muros dorados. El jeque billonario permanecía inmóvil, sus ojos oscuros clavados en la pequeña caja que antes contenía el amuleto, ahora suspendida en sus manos temblorosas. La misma pieza que prometía romper la maldición y que, en esa noche cargada de viento y amenazas invisibles, parecía pesar más que cualquier tesoro acumulado por sus antepasados. Cada suspiro del desierto se colaba por las altas ventanas, mezclándose con el aroma denso de la mirra. Era como si la tierra misma contuviera la respiración, aguardando el momento en que el futuro se definiera entre honor y traición. El jeque se volvió hacia la doncella, cuyos ojos, en medio de esa penumbra dorada, brillaban con la fuerza implacable de quien ha decidido no retroceder. Sus labios, tan serenos como decididos, rompieron la quietud con una voz que parecía acariciar el vacío y a la vez sostenerlo con firmeza. «No hay tiempo que perder», dijo. «Layla es el latido de este palacio, la única esperanza para sanar lo que está roto». Él asintió, apretando la caja con fuerza, como si en ese gesto pudiera absorber la voluntad para enfrentar lo que viniera. Había en su mirada un fuego nuevo, mezcla perfecta de rabia, dolor y un amor que no se rendía ante la adversidad. Pasaron apenas segundos antes de que una voz profunda irrumpiera el ambiente tenso. «Su Alteza, he reunido a los leales. Estamos listos para partir hacia Alkamar». El hombre que entraba estaba cubierto por un manto bordado en oro, pero sus ojos mostraban la misma preocupación que ardía en el pecho del jeque. Era el comandante Rashid, fiel guardián de los secretos y defensor incansable del emirado. «Que la noche nos guíe y el destino proteja nuestros pasos», del jeque, levantándose con una energía que parecía desafiar al propio desierto. La doncella avanzó un paso. Sus dedos rozaron la mano del jeque con un toque que no era solo físico, sino un lazo invisible que unía sus almas en aquella batalla que excedía a ambos. «El amuleto», recordó con voz firme, «requiere que la verdad abra la puerta de su poder. No podemos ocultar más». El jeque la miró largo, profundamente,
Había aceptado sacrificarlo todo antes, pero en ese instante la noción de verdad adquirió una magnitud inesperada, una prueba que podría romper o fortalecer para siempre lo que aún era frágil en su pecho. Entonces que sea así, musitó. Nadie debe vivir en manos de mentiras si queremos que la sangre de Al-Zarra siga viva. Mientras las huestes se preparaban a la sombra de las columnas talladas, un susurro ágil cruzó los pasillos. Nasser había movilizado también a sus fuerzas, con la astucia de quien sabe que la oportunidad debe ser tomada antes de que la fortaleza se recupere. En lo profundo del palacio, el jeque se detuvo frente a un espejo antiguo, cuyos bordes de plata estaban pintados con escrituras arcanas. Allí vio no solo su reflejo, sino también todas las máscaras que había creado para soportar el peso de su corona. Pero aquella noche, nada podría esconder la verdad temblorosa que le quemaba los huesos. Una mano suave tocó su hombro. Era la doncella. Sus ojos transmitían una mezcla imposible de esperanza y advertencia. Debes saber que no todos los que te rodean desean que crezcas en luz. Algunos prefieren las sombras porque temen a la verdad. Él se volvió rápido, con el ceño fruncido. ¿Sabes quién?, preguntó, la voz un filo cortante. Ella asintió con tristeza. Hay ojos y oídos infiltrados, aliados de Nasser, pero también hay quienes están dispuestos a pagar con su vida para protegerte. Aún no podemos confiar plenamente, pero sé que la fuerza que necesitamos nace de la unión que tú y Layla sellaron, incluso en secreto. Un silencio carnado de significado llenó la habitación. El jeque respiró hondo, ese aliento profundo que reconocía el peso de lo que debía enfrentar. Entonces no habrá más secretos, decretó. Juntos desharemos la oscuridad que nos persigue. Se despidió de la doncella con un gesto sutil, casi un contrato silencioso que iba más allá del deber o la promesa. Era su pacto de alma. Un ruido lejano elevó su atención. La brisa que atravesaba las estatuas doradas parecía traer mensajes antiguos, y esa noche cada sombra era una palabra no dicha, cada murmullo una historia a punto de quebrarse. Antes de salir al frío del desierto, el jeque miró al horizonte tras la ventana. Bajo el manto oscuro, la línea de las dunas se perdía en un misterio igual al que sentía en su corazón. La tormenta comenzaba. No era solo la arena moviéndose con furia, sino un choque inevitable entre lealtad y traición, entre miedo y valor, entre lo que era y lo que debía ser, pero en un rincón oculto del palacio envuelto en capas de noche y secreto, alguien sonrió con esa crueldad que solo el poder puede justificar. Nasser, con un pergamino sellado en sus manos, sabía que la próxima jugada decidiría quién mandaría sobre un imperio de espejismos y verdades rotas. Y en ese instante preciso, un eco sutil llegó a los oídos del jeque billonario, una palabra apenas susurrada que retumbó con horror en su alma. Layla no fue secuestrada por accidente, fue entregada. El murmullo del viento zarandeaba los ornamentos dorados del salón, haciendo danzar las sombras como presagios inquietantes entre las columnas perfumadas de incienso y mirra. El jeque billonario se mantenía rígido, la palma que apretaba la fría caja del amuleto temblorosa, pero su mirada incendiada de fuerza contenida. Layla secuestrada, su corazón desgarrado entre el deber y el temor. Cada segundo que pasaba drenaba su esperanza. El silencio entre ellos era un reclamo mudo. La doncella, firme y serena, mantuvo la compostura, aunque en sus ojos centelleaba un fuego decidido que estaba lejos de la quietud. Se acercó a él
lenta y silenciosa, como si temiera que el más leve movimiento rompiera el delicado equilibrio de desesperación y determinación. «Debemos actuar sin demora», dijo en voz baja, cargada de gravedad. «El amuleto podría ser nuestra única arma para romper la maldición que pesa sobre tu linaje, pero también para rescatar a Laila, si su poder se despierta en el momento justo». El jeque sostuvo la mirada de la mujer que había llegado con un soplo de esperanza a su mundo oscuro. En ella vio reflejado no solo el compromiso de salvar a quien amaba, sino la fortaleza inesperada que desafiaba su propio orgullo devastado. «El sacrificio que exige no es pequeño», musitó como si el peso de esas palabras le quemara el alma. «¿Qué exige ese amuleto? ¿Qué estoy dispuesto a perder para salvarla?» La doncella tomó la caja dorada entre sus propias manos, y su tacto pareció infundirle vida al objeto. «No solo se trata de entregarte, sino de hacerlo con la verdad de tu ser, de enfrentar tus propios miedos, el dolor guardado en lo más profundo. Solo entonces la maldición puede romperse». Un suspiro invasivo del desierto se coló por la ventana entreabierta, mezclándose con el latir brutal del corazón del jeque. La fatiga de la lucha parecía pesar en cada músculo, pero el fuego en sus pupilas prometía nunca ceder. «Entonces no habrá marcha atrás», declaró, mientras alzaba la mano hacia la ventana como intentando sujetar la tormenta que se desataba en el exterior y en su alma. «No solo mi linaje está en juego, Laila es también mi vida, mi redención». De repente, pasos rápidos resonaron en el pasillo. 2 guardias entraron con rostros marcados por la urgencia y el miedo. El peso de la información que traían se hizo un nudo en el aire. «Nasser moviliza sus fuerzas», informó el más joven, sus palabras como dagas en la calma menguante. «Sus aliados avanzan sobre Alcamar. La traición se acerca con pasos decididos». El jeque apretó con furia la caja, como si pudiera convertir en acero la fría esperanza que contenía. «No permitiremos que dividan nuestro pueblo desde dentro», sentenció, duro y quebrado a la vez. «Hay fuerza en la unidad. Partiremos al amanecer». La doncella posó una mano en el brazo firme de su jeque. Un contacto, breve pero cargado de promesas no pronunciadas. En esa unión silenciosa, ambas voluntades se sellaron decididas a enfrentar la tormenta. Mientras las sombras del palacio se espesaban, una figura se deslizaba furtiva entre los corredores. Nasser, con una sonrisa feral, acariciaba un pergamino sellado con símbolos prohibidos y una ambición oscura. «Creen que luchan contra fantasmas», murmuró con cruel certeza, «pero cuando revele la verdadera maldición, todo Al-Zarra caerá». Los ecos del viento erizaban las cortinas de seda en el salón, y el jeque se perdió por un instante en el reflejo frágil que le devolvía un espejo antiguo. Allí vio al hombre forjado en tantas batallas, ahora enfrentando la más dura de todas, la lucha por la verdad y el amor que se iba forjando en medio del caos. La doncella se acercó, sus ojos prendiendo en luz. «De él una llama nueva. No todos en tu corte desean la luz, jeque. Algunos prefieren que los secretos sigan sepultados en la oscuridad, pero hay quienes darán la vida para proteger lo que aún queda». El jeque frunció el ceño, un relámpago de ira y dolor cruzando su semblante. ¿Quién traiciona? ¿Quiénes miran con ojos enemigos desde la sombra? Ella no respondió directamente, pero su silencio era un aviso tan cortante como una espada. «No podemos fiarnos de nadie todavía. Solo en la unión contigo y Laila yace nuestra fortaleza». El jeque respiró hondo, como si tragara de golpe la carga de siglos. «No habrá más secretos. Juntos desharemos la oscuridad que nos persigue. Esta noche,
Cada verdad dará paso a la batalla que determinará nuestro destino. Un ruido lejano rompió la tensión. Era un grito ahogado, tan lleno de desesperación que congeló el aliento en sus pechos. El jeque giró hacia la puerta con los ojos brillando como brasas vivas. «¿Qué ha sucedido?», susurró, la voz apenas un filo de voz rota. La doncella tragó saliva. Sus palabras salieron urgentes, casi temibles. «Es Laila. No fue un secuestro cualquiera. Fue una entrega. Alguien dentro nos traicionó». El jeque sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sensación de traición se hundió en sus entrañas como un veneno antiguo, y a la vez el fuego de la furia se encendió en su alma. «Entonces ya no hay regreso», susurró con rencor. «Los que nos han herido deberán enfrentar la tormenta que se avecina, porque ni la maldición más oscura ni la traición más cruel podrán destruir lo que late con esperanza en mi corazón». La noche cerró sus brazos sobre el palacio, envolviendo a sus habitantes en un manto de incertidumbre y promesas de venganza. Y en ese instante, la lucha por Al-Zarra y el amor prohibido que los unía estaba a punto de alcanzar un punto sin retorno. Un susurro apenas audible se deslizó desde las sombras, helando la sangre del jeque. La verdadera guerra comienza ahora, y no todos los que aman morirán en ella. Algunos se alzarán desde la oscuridad para reclamar la luz, o para extinguirla para siempre. El palacio de Al-Zarra estaba sumido en un silencio denso, roto únicamente por el eco distante del viento que rugía contra las ventanas altas y los zócalos dorados. El jeque billonario sostenía aún la pequeña caja del amuleto, esa reliquia que ahora parecía pesar más que todo el oro del desierto. Sus dedos temblaban, no por debilidad, sino porque el vértigo de la verdad, la culpa y el amor lo arrastraban hacia un abismo del que no encontraba salida. Sus ojos oscuros recorrían cada rincón del salón principal, pero no buscaba objetos ni rastros visibles, sino culpables invisibles que se escondían entre las sombras de su propio palacio. Cada susurro de la seda, cada reflejo del cristal, le parecía un testigo mudo de la traición que había quebrado la frágil calma. La doncella permanecía a su lado, como un faro en la oscuridad. Su semblante no mostraba miedo, pero sí esa determinación que nace solo de quienes han aprendido a caminar entre las ruinas y a extraer fuerza de ellas. Sus ojos, profundamente serenos, se clavaron en los del jeque, con un retador silencio que parecía decir: «No estás solo, aunque el mundo entero intente derribarte». «¿Quién nos ha vendido?», preguntó el jeque, su voz ronca vibrando con un dolor insoportable. Su orgullo, hasta ahora invencible, se deshacía con cada palabra que pronunciaba. Ella no respondió de inmediato. Sus labios se apretaron un instante antes de decir: «La traición no es siempre un rostro extranjero, mi jeque. Es la sombra que acecha desde dentro, donde menos se espera». Un escalofrío recorrió la espalda del jeque, y el frío del amuleto en su mano se volvió insoportable. Sabía que esas palabras encerraban más que una advertencia. Eran el reflejo de un dolor inconfesable, de una conspiración tejida por manos que una vez creyó leales. El aire del salón parecía arrastrarse lento, mientras las llamas de los candelabros dejaban escapar sombras que se mezclaban con la incertidumbre que anidaba en el corazón del jeque. Afuera, el desierto permanecía implacable, custodiando 1000 secretos en sus dunas interminables, pero ninguno tan oscuro como el que ahora caía sobre Al-Zarra. La doncella avanzó un paso, tocando suavemente la caja dorada para infundirle un nuevo significado. El amuleto no solo es llave para romper la maldición, sino también un faro en esta tormenta de engaños, pero su poder
exige algo más que fe. Requiere una entrega absoluta, no solo de lo que somos, sino de aquello que tememos enfrentar. El jeque la miró con intensidad, sintiendo cómo bajo su piel el orgullo y el amor se mezclaban en una batalla cruel. «He pagado y pagaré cualquier precio», declaró en un susurro cargado de convicción. «Pero temo que perder a Layla no sea solo una derrota, sino la ruptura definitiva de mi alma». Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos como un suspiro del tiempo mismo. Entonces, pasos apresurados interrumpieron la tensión. 2 guardias irrumpieron en el salón, sus semblantes tensos reflejando las noticias que llevaban. Su voz, entrecortada por el miedo y el deber, rompió el hechizo que cubría a los presentes. «Su Alteza», jadeó uno. «Nasser ha movilizado a sus seguidores. Se acercan al oasis de Alcamar con una fuerza implacable. La traición está a punto de volverse una guerra abierta». El jeque sintió que la tierra se estremecía bajo sus pies. La amenaza que lo había perseguido en silencio ahora rugía al borde de la explosión, y no solo contra su linaje, sino contra cada alma que creía leal. «No permitiré que dividan nuestra sangre», sentenció con un ardor renovado. «La fuerza reside en la unidad. Nos moveremos antes del amanecer para recuperar lo que es nuestro». La doncella colocó su mano con delicadeza sobre el brazo de su jeque, reafirmando un pacto sin palabras. Era más que un gesto físico. Era la promesa de un vínculo inquebrantable, forjado en el crisol de la tormenta. Mientras las llamas danzaban en los candelabros y las sombras se alargaban como presagios, en lo profundo del palacio, un susurro frío reverberó por los corredores. «Creen que luchan contra fantasmas, pero cuando revele la verdadera maldición, Al-Zarrás se rendirá ante nosotros». Nasser, escondido entre las sombras doradas, acariciaba un pergamino sellado con una sonrisa cruel, consciente de que la batalla decisiva aún estaba por llegar. El jeque giró hacia el antiguo espejo que adornaba el salón, encontrando no solo su reflejo, sino también las máscaras que había tejido para ocultar su fragilidad. Aquella noche, ninguna podría salvarlo del enfrentamiento final. La doncella se acercó nuevamente, sus ojos irradiando una luz que desafiaba la oscuridad. «No todos en la corte desean la verdad, jeque. Hay quienes viven en la sombra por miedo, y quienes morirán por la luz». El jeque frunció el ceño, cada palabra llenando su alma de una mezcla cruel de furia y tristeza. «¿Quiénes son esos que conspiran desde dentro?» Ella guardó silencio, pero en ese silencio había una advertencia tan afilada como una daga. «Por ahora, debemos preservar la confianza. Solo la alianza que tú y Layla sellaron puede sostenernos». Un grito desgarrador resonó como un puñal en la noche, congelando el aliento de todos. El jeque giró con violencia, sus ojos ardientes clavándose en la puerta. «¿Qué ha sucedido?», exigió con voz rota. La doncella tragó con dificultad, sabiendo que la verdad a revelar cambiaría todo. Layla no fue secuestrada por casualidad. Fue entregada a ellos por alguien en quien confiábamos. Ese peso cayó sobre el jeque como un huracán. El dolor de la traición se clavó en lo más profundo, pero también la furia que transformaba aquel sufrimiento en una fuerza devastadora. «Entonces esta guerra ya no es solo por Al-Zarra», murmuró, sus manos apretando la caja con fuerza. «Es por el amor que nada puede romper». La tormenta rugió afuera, arrastrando consigo los últimos restos de calma, y en ese instante el jeque billonario supo que la batalla definitiva estaba por comenzar, y que en sus sombras
Ni siquiera el oro podría comprar la lealtad perdida. La tormenta que azotaba el desierto parecía desvanecerse lentamente ante el amanecer que acariciaba con delicadeza las arenas doradas del emirado. En el palacio de Al-Zarra, el jeque billonario emergía de las sombras que lo habían aprisionado por tanto tiempo, con el amuleto frío aún en su mano, ahora símbolo de una promesa cumplida y un futuro recuperado. Las huestes fieles, reunidas tras la batalla final contra las fuerzas de Nasser, festejaban en silencio ese primer respiro de paz, mientras en el salón principal, bañado por la luz suave del sol naciente, el jeque recuperaba la compostura que solo el amor y la verdad podían otorgar. A su lado, Laila, la doncella que había sido su luz en la oscuridad, le devolvía una mirada que no necesitaba palabras. Sus ojos claros irradiaban la fortaleza de quien ha resistido tormentas invisibles y ahora veía renacer la esperanza. El rescate no solo había sido de su cuerpo, sino de un vínculo que el destino había tejido. Con hilos de sacrificio y valentía, el jeque apretó suavemente la mano de Laila, todavía sensible por las pruebas vividas. La carta antigua había sido leída, el secreto ancestral confrontado y la maldición que pendía oscura sobre su linaje desvanecida por la fuerza del amuleto y del amor sellado con la verdad más profunda. La entrega y el sacrificio exigidos por esa reliquia habían sido reales, pues el jeque no solo enfrentó a sus enemigos, sino a sus propios miedos y sombras. Las palabras que la doncella le había susurrado aquella noche acerca de entregar no solo lo que se es, sino los temores guardados, resonaban ahora silenciosas pero claras en el alma del jeque. Había renacido al aceptar su vulnerabilidad, dejando atrás la rigidez del orgullo para abrazar la humanidad que siempre estuvo ahí, esperando ser despertada. En el patio trasero del palacio, bajo un cielo que comenzaba a despejarse, la noticia de la caída de Nasser y sus aliados se extendía rápidas como el viento. El primo traidor, acorralado por su propia ambición, había sido capturado y encarcelado, su conspiración desmantelada por la unidad que el jeque y Laila lograron forjar. El emirado vibraba con un aire renovado, donde las viejas heridas comenzaban a cicatrizar con el tiempo. Dentro del salón, la corte se reunía para celebrar no solo la supervivencia de su líder, sino la restauración del honor y la esperanza. Los rostros que antes mostraban dudas y miedo se iluminaban ahora con sonrisas sinceras, reflejo de la justicia que había sido servida y el amor que triunfaba sobre la oscuridad. El jeque levantó la vista al cielo, agradeciendo en silencioso diálogo al viento y alas, estrellas que lo habían acompañado en la noche más larga. Su voz, profunda y serena, se elevó para compartir con sus allegados la promesa que ahora sostenía su corazón. Hoy no solo hemos salvado un linaje, dijo, reivindicado la verdad y el amor que son la verdadera fortaleza de este pueblo. Que esta luz sea guía para todos y que jamás volvamos a temer a las sombras. Laila, apoyada en su brazo, asintió con un brillo en los ojos que solo quien conoce la fragilidad y la resistencia puede mostrar. Su camino había sido duro, lleno de secretos y sacrificios, pero ahora compartían un destino tejido en la confianza y el empeño mutuo. El jeque se acercó a un ventanal que daba hacia los jardines donde las primeras flores comenzaban a abrir sus pétalos bajo el sol. Un símbolo de renovación, una metáfora viva de la vida que él mismo buscaba reconstruir. El pasado intentó aplastarnos con sus cadenas, susurró, más para sí mismo que para los demás. Pero aquí estamos, libres y juntos, no por el oro ni por la corona,
sino por el amor y la verdad que hemos elegido defender. Un murmullo de aprobación rompió el silencio solemne, y Laila entrelazó sus dedos con los del jeque, fortaleciendo esa alianza que el tiempo no podría romper. El jeque volvió sus ojos al rostro de Laila, donde encontró no solo a la mujer que había abrazado sus heridas, sino a su compañera para la vida. Construiremos este emirado con manos y corazones nuevos, prometió, dejando atrás secretos y sombras para dar paso a una era de luz y justicia. En ese instante, un suave canto de pájaros anunció el amanecer definitivo, mientras el sol bañaba de oro cada rincón del palacio, reflejando la calma que por fin reinaba. En los rostros de todos, la esperanza danzaba libre, y en su pecho, el jeque billonario sentía el latido vibrante de un amor capaz de vencer cualquier tormenta. El destino había tejido una despedida, pero también un renacer. La lucha por Al-Zarra había sido ganada no solo con poder y armas, sino con el coraje de enfrentar la verdad, el perdón y la entrega que solo el amor verdadero puede inspirar. Entre susurros cómplices, lentamente, la sombra se desvaneció, dejando lugar al brillo majestuoso de un futuro prometido. Y allí, en medio del palacio, bajo el cielo abierto y el resplandor del día, el jeque billonario y Laila comenzaron a caminar hacia esa nueva vida, unidos e invencibles.